La necesidad de tener una antigüedad laboral mínima de 1 año, ya sea en relación de dependencia o en forma independiente, porque otra de las posibilidades que el programa permitía es que aquellos que son monotributistas también podían ser sujeto de crédito por parte del programa. Interesados que tengan ingresos que respondan a alguno de los segmentos establecidos para cada una de las líneas de créditos, que como después vamos a ver tiene tasas de interés diferenciales y plazos de devolución de los créditos que también son diferentes. Y además el programa permitía o reconocía como sujetos de crédito, además de los monotributistas, a becarios de investigación, a residentes en el sistema de salud, trabajadores de servicio doméstico, monotributistas sociales y trabajadores rurales, inclusive pensionados. Porque en general, ustedes saben, los créditos hipotecarios que entrega el sector privado, si uno no es, digamos, persona con empleo en blanco y permanente, con antigüedad mayor a 12 meses y con ingresos muy altos además, no califica para los créditos hipotecarios. Entonces, la línea de terreno y construcción, aunque las tasas son similares para todos los créditos, digamos, pero el segmento, dependen del segmento de ingresos de cada una de las familias. El esquema del programa es entregar créditos con los primeros 5 años de tasa fija, más allá del segmento de ingresos y la tasa de interés que tenga que pagar, y el resto de los años de crédito se ajusta por coeficiente de variación salarial y la tasa de interés tiene un tope máximo que varía en función de los ingresos, pero básicamente para los que ganan hasta 6.000 pesos, la tasa está muy fuertemente subsidiada, arrancan pagando 2% de interés y 4% como máximo el resto del crédito, y la tasa va subiendo de acuerdo al nivel de ingresos, llegando al 14% para el segmento más alto de la población, con tope en el 18% después, a partir del 6.º año. El plazo para la devolución del crédito es de 20 años para todos los segmentos de ingresos, con la excepción del segmento de hasta 6.000 pesos, que el crédito se devuelve en 30 años, lo cual permite que la relación entre valor de la cuota que tiene que pagar la familia y los ingresos familiares les permita hacer frente a ese crédito. Entrando ya en la línea compra de terreno y construcción, el porcentaje de financiación para la adquisición del terreno es de hasta 100.000 pesos para la compra del terreno, aunque el programa admite terrenos que pueden valer hasta 150.000 pesos, con lo cual la diferencia entre los 100.000 y hasta el tope de 150.000 lo tiene que poner la familia que accede al crédito. Los proyectos de obra y, digamos, el financiamiento para los proyectos de obra también varía de acuerdo a los segmentos de ingreso, y el monto total del crédito es la suma del máximo de hasta 100.000 para la compra del terreno, más el tope de financiamiento para la construcción de la vivienda, que hoy está en 400.000 pesos, sumados a los 100.000 del crédito para la compra del terreno. Entonces, en el marco de esta situación, el programa avanzó en el diseño de una línea de trabajo que tiene que ver con que sea el Estado, el Fondo Fiduciario Procrear, el que salga a generar suelo urbano, es decir, suelo con infraestructura, dotado de las redes de servicio que se requieren en cada localidad del país, para venderlo a los precios que admite el programa Procrear. Ahora vamos a ver las distintas estrategias en las que estamos trabajando. Básicamente son 3. Primero es la producción de suelo urbano en terrenos del Estado Nacional, es decir, algunos de los terrenos que estaban en el listado de los 86 originalmente puestos
al servicio del programa Procrear y que no se utilizaron para la ejecución de un desarrollo urbanístico, van a ser usados en esta línea para la generación de lotes para aquella población sorteada en el sorteo de octubre en principio y que no ha podido acceder por los altos precios del suelo a un terreno donde construir su vivienda. A eso se le suma la posibilidad de incorporar suelo de propiedad provincial o municipal. Digamos, teniendo en cuenta que hay muchos municipios y algunas provincias que tienen algunos terrenos aptos para el desarrollo de un conjunto habitacional y que pueden ser utilizados para la generación de suelo urbano. Y una tercera línea en la que hemos trabajado, que es la adquisición de terrenos en manos de privados. Básicamente personas físicas o jurídicas, que pueden ser empresas, sindicatos, organizaciones civiles, diferentes tipos de personas jurídicas que tengan tierra, cooperativas inclusive, apta para ser loteada y que en ella se pueda desarrollar un barrio de viviendas. Entonces, primero me voy a centrar un poquito en cómo es el mecanismo para la generación de suelo en tierras estatales, digamos, sea provincial o municipal, y después en el de terrenos ofrecidos por privados. Básicamente, la línea de producción de suelo con participación de los municipios y las provincias apunta a que aquellos municipios y provincias argentinas que tengan terrenos aptos para ser loteados los ofrezcan formalmente al Fondo Fiduciario Procrear. El Fondo Fiduciario, los equipos técnicos del fondo analizan en términos sociourbanístico, económico, de la factibilidad de la infraestructura, de la dotación de servicios, de la normativa urbana, las cuestiones ambientales. Si todo eso cierra y además el costo de las obras de infraestructura y el costo de la tierra y el costo de la subdivisión da como resultado final valores que estén dentro de los límites que el programa Procrear ha puesto para la financiación de terrenos, se avanza con la firma de un convenio en la compra de la tierra a los municipios o provincias que las ofrezcan. La información que se solicita al municipio o la provincia cuando ofrece los terrenos tiene que ver con fotocopia de los títulos, certificada de los títulos de dominio, digamos, la tierra tiene que ser de propiedad provincial o municipal, y también se pide un informe de dominio y la cédula catastral para ver que la tierra no tenga inhibiciones, servidumbres o algún tipo de imposibilidad de poder ser transferida al fondo fiduciario. Porque, ¿cómo es este mecanismo? Digamos, el fondo fiduciario compra a los municipios o las provincias la tierra, ejecuta las obras de infraestructura, encarga y ejecuta la subdivisión de los terrenos y la suma de esas tres cosas da el precio final del terreno con el cual se le venden a los sorteados de la línea compra de terreno y construcción. Para que el fondo fiduciario pueda invertir en las obras de infraestructura, una condición excluyente es que la tierra sea de propiedad del fondo fiduciario, de lo contrario no puede ejecutar obras. Por lo tanto, es fundamental que los títulos de la tierra estén saneados y en condiciones de ser transferido al fondo fiduciario. El fondo tiene 3 equipos técnicos, uno que depende de ANSES, otro del Ministerio de Economía, otro de la Agencia de Bienes del Estado, que son los 3 organismos, junto con la Secretaría de Obras Públicas, pero son los 3 organismos que conforman el fondo fiduciario y el comité ejecutivo del fondo. Yo esto no lo conté, pero el fondo fiduciario tiene un comité ejecutivo que es el que define cuáles son las líneas de acción y qué es lo que tiene que hacer el programa, y tiene un fiduciario que es el Banco Hipotecario Nacional, que es el que ejecuta
las decisiones que toma el comité ejecutivo del fondo fiduciario. Cada uno de estos equipos técnicos, depende de la ciudad, desarrolla un master plan y un proyecto de loteo para cada uno de los terrenos. Esa propuesta se discute junto con el municipio para lograr un acuerdo y cuando hay acuerdo, digamos, en el caso que haga falta cambiar la normativa urbanística, el convenio dispone que el municipio se compromete a hacer los cambios normativos que requiera el terreno para hacerlo factible de un proyecto residencial. Y también lo que se le pide al municipio o a la provincia cuando ofrecen el terreno es que hagan un proyecto preliminar de obras de infraestructura y un presupuesto de esas obras de infraestructura. Porque eso es fundamental, junto con el costo que va a tener el terreno, que lo define el Tribunal de Tasaciones de la Nación, para definir si el costo final de la tierra va a estar dentro de los límites que el programa admite para la ejecución del proyecto, digamos. Entonces, el primer paso tiene que ver con el ofrecimiento de terrenos o macizos a subdividir por parte del municipio o la provincia al fondo fiduciario. Se hace la evaluación de la aptitud urbanística, económica, ambiental, por parte de los equipos técnicos del programa. Muchas veces los municipios, junto con el macizo, ya traen un proyecto de subdivisión adecuado a la normativa de cada uno de los municipios. El fondo fiduciario, ¿cómo define el precio de cada uno de los terrenos? Básicamente pidiéndole al Tribunal de Tasaciones de la Nación, que es el organismo tasador que tiene la Nación, que fije cuál es el precio de ese terreno, digamos. Entonces, el fondo fiduciario manda a tasar el terreno por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, que es el que decide cuál es el tope máximo que se puede pagar por esa tierra. Una vez que está esa tasación, se le comunica al municipio, se realiza el proyecto urbanístico por parte del equipo técnico, se analiza el presupuesto de infraestructura que el municipio acerca al fondo fiduciario. Ese presupuesto de infraestructura es chequeado y avalado o corregido por el equipo de infraestructura del Banco Hipotecario Nacional, que es el que dice si esa infraestructura es la adecuada para ese terreno y es el que también define si los precios de esa infraestructura son correctos. Una vez que todo eso está y que es factible avanzar en la urbanización del terreno, se firma el boleto de compraventa del terreno o del macizo que pasa del municipio al fondo fiduciario. El fondo fiduciario, a la firma del boleto, paga el 45% del costo de la tierra al municipio y a su vez firma un contrato de mandato con el municipio para que el municipio ejecute las obras de infraestructura que van a cuenta y cargo del fondo fiduciario Procrear, pero por una cuestión de acelerar los tiempos y los procesos que implica contratar las obras de infraestructura en cada uno de los loteos que se van a generar en el país, se firma el contrato de mandato para que sea el municipio el que ejecute las obras y va cobrando en función del avance y la certificación de las obras de infraestructura. Una vez que está el final de las obras de infraestructura y la subdivisión aprobada, es decir, que los terrenos están listos para ser transferidos a los sorteados en la línea compra de terreno para que puedan construir su vivienda, el fondo fiduciario paga el precio final, digamos, de la infraestructura y cancela el costo de la tierra que había quedado pendiente a la firma del boleto de compraventa. Una vez que el terreno está en propiedad del fondo fiduciario, el fondo fiduciario lo vende o lo transfiere, digamos, porque como el fondo es el que le da el financiamiento a cada uno de las familias para que compren el terreno, en realidad es tomar el terreno, tenés un crédito del costo que tenga ese terreno.
lo que nos va a pasar es que en general los proyectos de loteo que generemos van a ser menos lotes que las familias que hay sorteadas en cada una de las ciudades. Por lo tanto, seguramente va a haber un sorteo entre los sorteados en cada una de las ciudades para que la gente pueda acceder a esos terrenos. En los casos en que se generen, por las particularidades de la ciudad, tantos terrenos como familias sean sujetos de crédito, mucho mejor. En aquellas ciudades más grandes, donde por ahí los proyectos de loteo que vamos a construir van a ser más de uno, lo que se hará es una publicidad previa de cada uno de los proyectos con la localización, con el costo final que va a tener cada uno de esos terrenos, y las familias se anotarán en cada uno y en base a eso se hará el sorteo para definir quiénes son los que van a poder acceder al terreno, digamos. Cuando hablabas tenías distintas áreas. Ahora hay un índice que es de personas que viven en situación carenciada, creo que hay que ponerlas y no acceden a algún tipo de categoría y demás. ¿Qué fondo de procrear, qué tipo de institución genera ese índice? Si es una... De nivel bajo, medio... Sí. Si es una familia que no es propietaria de la vivienda que habita y cumple si cumple con los requisitos de procrear, es decir, si tiene un trabajo estable de 1 año o más de antigüedad, que hoy en día en muchos asentamientos es factible encontrar gente con trabajo en blanco, si es sujeto de crédito, puede acceder a la línea de procrear. Si son personas que trabajan en negro, que no tienen un ingreso formalizado, no son sujetos de estas líneas de crédito, y ahí, digamos, están las otras líneas que tiene el Gobierno Nacional y las provincias para acceder a una vivienda. La otra línea, digamos, estos son los pasos para la línea de compra de terreno por el fondo fiduciario de tierras fiscales, digamos. La otra línea en la que estamos trabajando y que es un llamado a la presentación de ofertas de venta de terrenos aptos para loteo en todo el país, de terrenos de privados, sean personas físicas o jurídicas. Es un llamado que la compra de pliego en principio cerraba el martes pasado y se ha extendido hasta el lunes de la semana que viene, es decir, que estamos en pleno proceso casi de cierre de la operatoria. El martes de la semana que viene, el martes 20, es la fecha límite para la presentación de la oferta económica para la venta de macizos al fondo fiduciario, y el 23 de mayo es el día en que se van a abrir los sobres para registrarlos, digamos, cuáles fueron todas las ofertas, y a partir de ahí se abre un proceso de 90 días máximo en el cual el fondo va a definir cuáles de esas propuestas, ahora vamos a ir un poquito a los detalles de la oferta de los privados, cuáles de esas ofertas son factibles para ejecutar por los precios, por la localización y por las aptitudes urbanísticas, hidráulicas, etcétera, que un terreno tiene que reunir. Esta es una línea que muchos todavía hoy nos dicen, no sabíamos, inclusive muchos municipios que se van enterando de a poco que esta línea existe para difundirla en cada localidad. Ahí la estrategia un poco fue difundirla por abajo, es decir, a través de comunicaciones directas con los municipios, un poco para evitar inflar las expectativas, digamos, de los propietarios de la tierra respecto a que el programa iba a salir a comprar, digamos, porque así como en su momento se generaron 60.000 familias demandantes de terreno y eso enseguida infla las expectativas y dispara los precios de suelo, también una difusión masiva y agresiva de que el fondo iba a salir a comprar tierra podía tener un resultado parecido, digamos.
De todos modos, al día de ayer teníamos en todo el país 200 pliegos vendidos, con lo cual esperamos tener un número de ofertas en todo el país, que después habrá que ver bien cómo es esa distribución, pero de unos 200 privados que están dispuestos, que están ofreciendo venderle al Estado tierra donde se puedan desarrollar loteos para aquellas familias sorteadas en el programa, digamos. El llamado para los privados tiene dos mecanismos de oferta económica, digamos. Una es que el privado, la oferta sea venderle el terreno al fondo fiduciario a un número determinado de pesos por el macizo que está ofreciendo. Y el otro mecanismo que utilizamos es lo que llamamos pago en especie, es decir, que el propietario, en lugar de elegir cobrar en dinero en efectivo, elija cobrar con terrenos urbanizados. Básicamente, un privado que tiene, por ejemplo, 10 hectáreas, de donde supongamos que salen 200 lotes, en lugar de decir yo quiero por las 10 hectáreas determinada cantidad de pesos, yo quiero una determinada cantidad de lotes urbanizados con infraestructura y subdivisión aprobadas, listos para vender, de los cuales dispone el privado a su libre decisión, digamos. Y en el caso específico de la provincia de Buenos Aires, ese pago en especie se adecua, tomamos ahí como figura la figura que define la Ley de Acceso Justo al Hábitat, que es la figura del consorcio urbanístico, que es básicamente una figura que permite que el Estado se asocie con privados para la generación de loteos, donde uno pone la tierra y el otro la infraestructura, y después se reparten las unidades inmobiliarias, digamos, o los lotes que se generan en cada una de esas operatorias. Estamos ahí en estos días de cierre, digamos. En este caso, el proceso para la selección de las ofertas va a estar relacionado primero al tamaño de la localidad y a la cantidad de población de la localidad, y sobre todo a la cantidad de sorteados que tenemos en la línea compra de terreno y construcción en cada una de las localidades del país y en las localidades aledañas. En segundo lugar, se va a analizar si la oferta económica y la cantidad de terrenos que pueden surgir del macizo que ofrece un privado nos da como resultado un precio de la tierra razonable para que a ese costo de la tierra le sumemos el costo de la infraestructura que hay que construir y el costo de la subdivisión de esos terrenos, y que la suma de esas tres partes nos dé como resultado total un precio Procrear, digamos, dentro de los que admite la línea Procrear. Obviamente que no solo se va a mirar cuál es el costo de la tierra, sino también toda la cuestión de las aptitudes sociourbanísticas, hidráulicas, de dotación de servicio, de normativa urbanística, de no inundabilidad, que se requieren en cada una de las localidades. Así que básicamente viene ahora una etapa fuerte, una vez que se abran las ofertas, de trabajo de los equipos técnicos del Procrear, junto con cada uno de los municipios donde recibamos ofertas, para evaluar las aptitudes urbanísticas y la factibilidad de que cada uno de esos terrenos se pueda transformar en un loteo apto para la construcción de viviendas con Procrear. Digamos, son los municipios los que definen las normas de uso del suelo, y por lo tanto cada una de las ofertas puede llegar a requerir cambios normativos, y los municipios serán los que dirán si es factible dar ese cambio, si el plan de crecimiento de las ciudades para ese sector o para otro, y ahí iremos evaluando con cada uno de los municipios las posibilidades de desarrollo. Una cuestión ahí para cerrar, en todo caso, que nos ocupa y nos preocupa, tiene que ver con que nosotros estábamos muy contentos con la línea de desarrollos urbanísticos de Procrear, porque
es una línea que nos permitía, con el diseño y el anteproyecto de los barrios que se iban a construir en cada uno, darle densidades adecuadas a la localización que tenían estos terrenos en esas ciudades. Con la generación de lotes, nosotros tenemos ahí una cuestión que se está viendo la manera de resolverla, pero que tiene que ver con que vamos a generar extensión de la ciudad en lote individual con todo lo que eso implica, digamos. Todos sabemos y nosotros desde nuestros ámbitos venimos diciendo que la ciudad tiene que ser densa, que tiene que crecer con una densidad adecuada para poder dotar de las infraestructuras y hacer económicamente viable la dotación de las infraestructuras y el mantenimiento de esa ciudad. Y hoy estamos avanzando en esta línea que creo que estamos obligados a hacerlo porque se ha generado una demanda que no ha encontrado respuesta en el mercado y por lo tanto es importante que el programa salga a generar un producto inmobiliario que hoy no está en el mercado, como son los lotes urbanizados con infraestructura y listos para subdividir, porque eso va a permitir la ejecución de, hoy hay 60.000 sorteados en la línea compra de terreno y construcción. Pensemos que esas 60.000 familias recibirán cada una de ellas 300.000 pesos para la construcción de una vivienda. Si multiplicamos los 300.000 pesos por los 60.000 sorteados, eso nos da un número muy importante de generación de mano de obra, de demanda de materiales y de movimiento en la economía, que es muy importante y que estamos obligados a avanzar. Tenemos esta otra preocupación y estamos tratando de ver la manera de empezar a generar loteos un poquito más densos, digamos, básicamente apuntando a por lo menos tener en algunas ciudades 2 viviendas por lote, digamos, como para hacer un poco más denso y aprovechable el poco suelo que tenemos y con las dificultades que implica generar suelo urbano. Hay otra cuestión que hay que resolver y que es que hay muchas familias, sobre todo en el interior del país, que aspiran a vivir en una vivienda en su lote propio y que ese lote sea lo más grande posible porque la idiosincrasia y la posibilidad de desarrollar su vida o el modelo que se tiene es el de vivir en una vivienda en lote individual, digamos. Aún suponiendo que nosotros pudiéramos avanzar en trabajar con mayores densidades en estos loteos, hay una cuestión ahí también a resolver que cada vez que uno plantea, sobre todo en las ciudades medias y también en las grandes del interior del país, la idea de ir a vivir en barrios más densos siempre genera cierta resistencia, pero estamos convencidos que es una discusión que hay que dar y que hay que explicar cuáles son los motivos que implican que las ciudades tienen que ser más densas para ser económicamente más viables y de mejor calidad urbana y habitacional. Quería contar eso es en lo que estamos trabajando, digamos. Así que agradezco la atención y quedo esperando las preguntas y comentarios después de la presentación de Eduardo. Perfecto. Bien. Bueno, entonces muchas gracias por la atención.